Buenas noches, bienvenidos amigos y amigas en este Primera Plana, una semana más con todos ustedes. Lo hemos visto en televisión, se ha convertido casi en los últimos meses en una moda, en una triste moda podríamos decir. El acudir a casa de alguien, a una familia que va a ser desahuciada por no haber podido, como consecuencia de la crisis, pagar su vivienda, su hipoteca, el alquiler en algunos casos, acude un grupo de gente e impide ese desahucio. ¿Es esa una solución? Hoy nos planteamos cómo se puede luchar cuando una familia llega a esa situación tan grave de ver que le quitan la vivienda por no poder pagar, que se va a la calle. Para ello, contamos hoy con una asociación que se ha creado hace muy poquito, hace poco tiempo, opera aquí en Asturias, y que ya ha defendido algún caso. Es muy curioso lo que nos presenta la Asociación Civil Española de Usuarios de Banca y además también de Industrias Energéticas. Y es que no solamente nos engañan en la hipoteca, no crean, también en muchas ocasiones las empresas relacionadas con el suministro de energía eléctrica, gas, etcétera, dejan mucho que desear y reúnen, como seguramente ustedes saben, muchas reclamaciones cada año, como da de ello buena fe la Organización de Consumidores o las organizaciones de consumidores. Félix García es el presidente de esta asociación a la que nos referimos, de esta Asociación de Usuarios de Banca e Industrias Energéticas. Félix, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, una asociación que nace como consecuencia de la crisis, podríamos decir, ¿o qué? ¿O por qué os planteáis? Sí, es una asociación que nace a consecuencia de la crisis por iniciativa de un colectivo de personas en la que hay un objeto común, que es el que prima en casi todas las familias, no solamente de aquí de Asturias, sino de todo el país, y se está generalizando en toda Europa. Es el hecho de confluir ese interés, de poder luchar contra aquellos excesos que, como bien has dicho, no solamente parten de la banca, sino que parten de otra serie de industrias que en sí son las principales causantes de la situación en la que actualmente nos estamos encontrando. Bien, primera cuestión por la que te preguntaríamos, ¿creéis eso, que los bancos son los únicos culpables de la situación por la que estamos pasando? Cuando una persona se mete en una hipoteca, ¿no pensáis que pueda tener parte de responsabilidad si se metió más allá de lo que debía? O, en fin. Sí, yo diría, y a mi entender, son los principales causantes de la situación en la que estamos. No obstante, también las personas también somos parte de la consecuencia del problema. El hecho es que intentábamos gastar el dinero que no teníamos. Y luego, aparte, viendo la estructura de cómo se montaba por parte de los bancos el otorgamiento de hipotecas y demás, se daban hipotecas prácticamente sin solventar lo que es el expediente personal de la persona en cuanto a temas salariales y si son capaces de hacerse cargo de tales hipotecas. Bien, Félix, ¿qué pasa si alguien no puede pagar su hipoteca, deja de pagarla? Si deja de pagarla un mes, ¿pasa algo? ¿O cuándo comienza a transcurrir un plazo que puede llevarte al desahucio? En primer lugar, cuando se deja de pagar la hipoteca, lo que hacen todo banco, todo acreedor, que es en este caso, se intenta llegar mediante comunicados a que la persona, a que el deudor haga frente a los pagos que tiene atrasados. No siendo así, entonces empieza la maquinaria ya, digámoslo así, jurídica del banco, en la que se hace un primer requerimiento, en la que después pasamos a demanda. No muchas veces se llegan a acuerdos y por tanto después pasan a ejecutarse todos aquellos bienes inmuebles por el hecho de que todas las personas, la mayoría de las personas no pueden hacer frente a la gran cantidad de deuda que tienen, entonces se forma tal bola que el objeto principal de la hipoteca, el bien inmueble, parte a ser ejecutado y por tanto entra en un trámite que es el denominado de subasta judicial. ¿Cuánto tiempo transcurre desde que uno dice no puedo pagar la hipoteca hasta que puede verse en la calle? Hasta que puede verse en la calle tenemos que ir por pasos, porque el planteamiento, lo que es el planteamiento procedimental judicial, tenemos hasta lo que sería la primera vista.
En esa vista casi que nunca pues se presenta la gente, porque van a estar decretados en rebeldía, siempre porque el banco se va a rectificar en su demanda, ya, y la cuestión que hay poco que hacer, sí, claro, que va a seguir todo para adelante. Ya. El problema entonces que viene después es el tema de subasta. En el tema de subasta se lleva a cabo la subasta del inmueble, y una vez subastado el inmueble, que la mayoría de las veces se los queda el banco. Ahora hablamos de eso, sí. Aunque tenemos la opción de 10 días para el ejecutado presentar una tercera persona que presente una cantidad por lo menos al 70% de la tasación, que se puede hacer con la casa. No siendo así, posteriormente ya vendría lo que sería el lanzamiento en el caso de que hubiera personas allí viviendo, estilo de desahucio, en el cual tenemos el plazo de un mes para poder marchar. Plazo que va a derivar desde el principio hasta el final, todo depende muchas veces de la carga de trabajo de los juzgados. Todo depende de la carga de los trabajos de los juzgados. Actualmente se están ejecutando asuntos de 2009, 2010. Todavía hay muy pocos juzgados donde se estén ejecutando asuntos de 2011. O sea, que puedes estar 2 años. Sí, porque hay una carga bastante elevada de trabajo en los juzgados. Entonces, esto da a pie a que se tarde bastante tiempo, y de la incertidumbre a la persona deudora, a la persona afectada, decir de cómo voy a empezar otra vez de nuevo. Es lo que por lo que se creó la asociación, por el hecho de ayuda, aconsejar e intentar sobre todo llegar a acuerdos extrajudiciales antes que al procedimiento judicial. ¿Qué ocurre cuando subastan tu piso? Porque los beneficios, en el caso de dejar de pagar la hipoteca, son casi todos para el lado del banco, ¿no? Sí. Por lo que veo. Porque además de que sigues debiendo ese dinero, tu piso lo quedan y lo subastan y se lo adjudican ellos incluso, ¿no? Sí, porque... En la mayoría de los casos, vamos. Sí, no, en la mayoría de los casos se lo adjudica el banco. Porque estamos hablando de cantidades muchas veces que son muy elevadas. Estamos hablando de cantidades que a lo mejor nos llegan a los 100.000 euros o de 70.000 euros. Esas cantidades no toda la gente puede hacer ese cargo. Hay un porcentaje mínimo de personas que, bueno, al realizarse la subasta, presentan como terceros, sobre todo personas jóvenes que a lo mejor sus padres pueden presentarse como terceros, se presentan como terceros y hacen el coste para obtener otra vez la casa, y después vuelven a hacer un contrato de alquiler con derecho a compra con los hijos y vuelven a recuperar sus casas, pero eso es un porcentaje muy pequeño, muy pequeño. La mayoría de las veces es el banco quien se queda con el inmueble, estableciendo los hechos de que mucha gente no puede llegar al 70% del valor de tasación, y los bancos sí pueden, no tienen problema ninguno. Lo que ocurre es que ahora mismo, ¿qué hacen los pisos con tanto banco? Perdón, al revés, los bancos con tanto piso. Pues hay un stock de pisos enorme. Esto no trae buenas consecuencias para poder salir de la crisis en la que nos encontramos. Desde luego, una opción, que es la que he lanzado al principio, sería la opción del alquiler con derecho a compra. Es la opción más viable para... No puedes pagar tu piso y quedas en él pagando un alquiler. El piso es del banco, quedas en él pagando un alquiler, y ese alquiler está haciendo frente a la deuda que tienes con el banco, porque en realidad lo que después te queda es que, primero, te quedas sin piso, y segundo, tienes una deuda a la cual tienes que hacer frente. Por lo tanto, con el salario que tienes,
si tiene salario, por supuesto, porque hay mucha gente que está metida en las NEF y no puede buscar un trabajo, es imposible comenzar una nueva vida. Por tanto, una solución muy lógica sería la del alquiler con derecho a compra. Parece una buena solución, pero dices que apenas si se lleva a cabo. Apenas se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque no interesa muchas veces al banco, porque muchas veces tienen una salida, esos pisos, a una menor cantidad. Por ejemplo, un piso que en principio valiera 300.000 euros, pues empieza a venderse en 150, 160, y hay una cantidad de personas pues que se ven imposible llegar a esas cantidades, aunque después normalmente esos pisos están en unas condiciones que tienes que hacer una nueva inversión para volver a ellos. Sí. Pero aún así la gente pues eso prefiere meterse en esa clase de pisos que antes que en un piso de nueva construcción. Sin embargo, en una subasta, por ejemplo, en una subasta de viviendas, quienes acuden normalmente son 3 o 4, que son los llamados subasteros, sí, y pocos particulares llegan a comprar un piso de esa forma, ¿no? Muy pocos particulares. Pero parece porque está cerrado, ¿no? Porque no se permite... Sí, bueno, en sí está abierto. Sí, claro, tú puedes ir. Puede ir toda la gente que quiera, pero es un entramado. Es un entramado en el que se mueve grandes capitales de dinero, en el que no solo la persona que está allí y el denominado subastero es el que va a comprar, sino que ya tiene una serie de clientes atrás que le proporcionan el dinero para hacer posible la compra sobre esa vivienda y después dar la vivienda a la salida al mercado. O sea que tampoco es una solución, claro, porque está también bastante... Es muy difícil entrar en ese sector. No es imposible, por supuesto. Ahora la ley ha rebajado el tema de los porcentajes. Estamos viendo en la ley de enjuiciamiento civil que se establecen, antes se establecían porcentajes de participación en torno al 70% y ahora se están graduando sobre el 50 al 60%. Incluso es más, también ha habido un cambio sobre el IPREM. En el IPREM ahora mismo solamente se podría embargar el 30% del salario mínimo. ¿Esto qué consecuencia da? Pues da la consecuencia que a aquella persona que normalmente tienen unos salarios medios bajos, medios, conforme está hoy la situación. Un mileurista, ¿no? Quien llega a 1.000 euros sería aplicable al 30%, no llegaría al 30% del embargo. Pasa que muchas veces no solamente tenemos un solo crédito, que el principal es la hipoteca, como todo el mundo. Ya, pero hay más. Tenemos más créditos, créditos del coche, créditos de tarjetas de establecimientos comerciales, etcétera. Cada vez hay más casos, me imagino, como consecuencia de la crisis, cada vez hay más desahucios. Hay muchísimos casos. Como te he dicho, se están ejecutando temas de 2009. Fíjate, estamos en 2011. Por otros contactos, a los que he tenido ocasión de hablar con otra serie de personas que están metidas en el mundo económico, por ejemplo en crédito y caución y demás, muchas veces, así en conversaciones cerradas, muchas veces han establecido que 2011 ha sido malo, 2012 ya veremos. Puede ser peor, ¿quieres decir? Puede ser peor. Ante esa situación hay grupos como Stop Desahucio, que lo hemos visto en televisión y lo decíamos al principio en la presentación, es casi una moda. Se presentan allí donde se va a producir un desahucio y la presencia de un buen número de personas, 50, 60, 100 personas, impiden al secretario judicial, me imagino, que es el que acude allí, ¿no? Y a la pareja de policía, como mucho, que acude, pues ejercer su trabajo y al final tienen que irse. Hay casos en Asturias, porque lo hemos visto, ¿no? Incluso sí. Habéis asistido vosotros a alguno de ellos, ¿no? Sí, yo tengo contacto con estos desahucios y con la plataforma de afectados por la hipoteca aquí de Asturias, en la que varias veces han conseguido paralizar los desahucios. Pero yo, como les he comentado en muchas ocasiones,
El tema es que esto es provisional, porque al final el desahucio se va a realizar. Porque ahí paras, ¿qué consigues? ¿Cuánto tiempo paras un desahucio porque te presentes e impidas la acción de...? Se puede conseguir que se paralice días o incluso meses. Se puede conseguir, pero al final, como te estoy diciendo, es meramente un parche, porque se hace mucha presión con ello a las cajas, bueno, cajas ahora denominados bancos, y bueno, esa presión puede conducir a que se pueda dar un paso adelante en el tema de una negociación, pero es muy difícil y sobre todo hay que guardar mucho las formas para que ese banco en cuestión, en el que nos encontremos con el problema, dé pie a una conversación en la que se pueda dar una solución factible para ambas partes. Bueno, eso a veces sí sirve para eso, ¿no? Para iniciar una negociación, se supone, pero claro, ¿en qué términos? Es ya otra cuestión, ¿no? Claro, no, es como digo, una presión fuerte así, lo único que puede hacer también es caer en poder aumentar el problema con intervención de policía y en muchos casos ya hemos visto que ha habido algún tipo de carga, contra las personas que han impedido un desahucio. La novedad de todo esto es que vosotros proponéis, no sé si me permites que utilice esa expresión, pero hay una picaresca que vosotros os habéis dado cuenta que la ley no es perfecta, que siempre permite algún resquicio, siempre tiene algún fallo por donde colarse, y vosotros habéis dado cuenta que hay alguno de esos fallos que se puede utilizar para las personas que están en esta situación sin necesidad de tener que acudir a eso de presentarse allí 50 personas en la puerta e impedir físicamente el desahucio, ¿no? Sí, exacto. ¿Por ejemplo? Vamos a ver. Si se puede desvelar vuestra táctica. Sí, en este país hay un dicho que dice que quien hizo la ley hace la trampa. Hace la trampa. En muchas ocasiones vemos que muchos procedimientos fallan, por ejemplo, mismamente en el tema de notificaciones. La notificación es un hecho muy importante, porque sin notificación al deudor, sin notificación al sujeto implicado, es imposible que se lleve a cabo un procedimiento. Se está coartando lo que es la tutela judicial efectiva, el artículo 24 de la Constitución española. Había que relacionarlo con otro tipo de artículos, por ejemplo con el artículo 53 también de la Constitución española, que hace referencia también a la tutela judicial efectiva. Utilizando estos medios, ya en algunas comunidades están paralizando un poco. Y lo digo porque a un banco la paralización, lo mismo que a nosotros nos meten la presión de que tenemos que abandonar nuestra casa, la paralización de un procedimiento para un banco vale dinero, porque el banco se está provisionando de bancos centrales, aquí del Banco de España. Si tú a un banco le estás paralizando el asunto en 2-3 años, metiendo procedimientos y demás, eso es dinero limpio que se está perdiendo en el banco. Y a lo mejor si estamos hablando de un inmueble que son 60.000 euros de beneficio para el banco, 60.000 euros a lo mejor es el coste que les vale una sucursal en una ciudad o en un pueblo. Entonces eso le vale dinero. ¿Qué pasa con ese tipo de presiones? Que no les queda otra nada más que llegar a acuerdos. En determinados estados fuera, en el extranjero, a través de algún cliente, en mi despacho particular, pues lo hemos tratado. El hecho de que se le ponen trabas y claro, al ponerle trabas al banco es dinero que se está perdiendo y no queda otra cosa nada más que negociar. Y eso les obliga a negociar. Y les obliga a negociar. Obliga a negociar. Lo que pasa es que tenemos que contar con tiempo. No podemos llegar y decir, porque somos los españoles que somos así, nos gusta que nos coja el lobo. Sí, esperamos todo a última hora. Siempre a última hora. Entonces, ante este tipo de situación, lo mejor es cuanto antes mejor, porque así sometemos al banco a un procedimiento que no es negligente por la dilación,
sino diligente, porque el ordenamiento me lo está permitiendo. Yo voy a luchar con todas las trabas, con todos los argumentos que tiene el ordenamiento jurídico con el banco. Al fin y al cabo, la hipoteca es un negocio jurídico, y si hay consecuencias para mí, ¿por qué no las consecuencias también para el banco? Entonces, ¿Qué otros resquicios pueden ser aprovechados para esto? Aparte de que, por ejemplo, no haya una correcta notificación, que por cierto es muy común que haya algún defecto en la notificación. Es común los defectos. Los defectos en estos temas son muy comunes, y cada día hay muchas veces que te quedas sorprendido. Subastas en las que el deudor no se le notificó, se está realizando la subasta, que da pie, por consiguiente, da pie a la nulidad en las actuaciones, y otro tipo de cosas. Lo más normal también es que haya una iniciativa por parte de la entidad financiera, no solamente bancos, sino otro tipo de entidades que se dedican a la financiación, en las que directamente ponen la ejecución de los bienes, o establecen directamente un desahucio y demás, sin avisar, sin dar pie a una posible negociación, que hoy por hoy es lo más loable, llegar a un tipo de negociación, tanto el cliente de la entidad financiera como la entidad financiera. ¿A qué achacáis? Porque, bueno, primero te pregunto si quieres sobre ese caso. En el caso, por ejemplo, este que hablábamos de Gijón, que ya digo, ha salido en la prensa, que se vio allí a un grupo de gente de desahucio parándolo, etcétera. En este caso, él ha negociado, ha intentado negociar con el banco, él o indirectamente a través de otra persona, como tú decías, seguir en su piso, pagar un alquiler y que ese alquiler sirva como parte del pago. Pero ¿le han permitido eso o no? Están con muchas reticencias por parte del banco. No ha habido contestación en firme. Ya ha habido bastantes manifestaciones. El jueves pasado se realizó una manifestación delante de la entidad bancaria con el único fin de poder llegarse a un acuerdo. Esta persona en concreto, por informaciones, yo estaba hablando con él personalmente, y aparte pues tendré otras posteriores entrevistas con él. Tiene su trabajo, tiene su sueldo, entonces ¿por qué no dar la oportunidad a esta persona de poder empezar de nuevo, viviendo en su casa, pagando un alquiler, pero ese pago de alquiler en definitiva será un pago para la deuda que tiene con el banco? Nos extrañan las posiciones que está haciendo tanto esta entidad bancaria como en otros casos. Nos está extrañando mucho la posición de cerrarse en banda y no admitir este tipo de soluciones. Es que no se entiende. Un banco se supone lo que quiere es cobrar esa deuda, más que quedarse con el piso, ¿no? Exacto. Con lo cual se le ofrece una posibilidad de cobrar la deuda y no de acumular un piso más a ese stock que ya tiene, ¿no? Por supuesto, hay una... Entonces, ¿por qué creéis que no quieren...? Son cuestiones internas. Cada banco tiene su fórmula de actuación. No entendemos por qué se está llevando a cabo de esta manera dicho asunto, pero también, como te digo, pues hay que poner cada uno de su parte, y sobre todo, como le comenté a él, hay que guardar una cierta distancia y unas formas para poder llegar a un acuerdo con el banco, en este caso, los bancos en general. No se ayuda, no estamos viendo que casi se ayuda, si entendemos que el banco es el culpable, que era una cosa que decidíamos al principio, que discutíamos al principio, no estamos viendo que se ayuda casi más al culpable de la crisis que a la víctima hoy en día, por los gobiernos. Se está ayudando mucho más al culpable de la crisis que a las víctimas. Tenemos que tener en cuenta que España, este país, lo que vive es de la economía real, y la economía real somos todos, no son cuatro familias bancarias en las que hacen y deshacen en España a su antojo lo que quieren. ¿Por qué no ayudar al comerciante de una ciudad, de un pueblo, que se está ganando sustento, religiosamente está pagando sus impuestos? ¿Por qué no ayudar a esa persona, y sí ayudar dando unos pluses y
unos fondos, en definitiva son meras subvenciones multimillonarias que se le da a una persona que está jugando con el dinero de todos, porque la banca no se cierne solamente en coger el dinero, guardarlo y después cuando lo pedimos depositarlo. No, ellos juegan con el dinero, van moviendo flujos monetarios. Por ejemplo, tenemos las denominadas swaps, en las que se mueve el flujo monetario estableciendo dos entidades, el cambio de moneda, el tipo de interés. Esas monedas, ese dinero, es de todos, no es de los altos directivos de un banco. Ellos, seguro estoy, que no llegan a invertir mucho dinero de sus pluses que ganan anuales en negocios como energías renovables o otro tipo de negocios que en definitiva son los que lucran a los bancos. ¿Cómo podemos distinguir al deudor, la persona que no puede pagar, del moroso profesional? Porque claro, también poniéndonos del lado del banco, podríamos decir, si todos encuentran resquicios para al final ir librándose, esto sería la hecatombe, ¿no? Bueno, ahí la figura del moroso profesional la podemos ver en el sector inmobiliario, en el que se hace un alquiler, se deja de pagar a los 3 meses, tardamos un año en poder echarlo, y cuando nos presentamos allí en el inmueble, la comisión judicial y los propietarios, este señor o bien está destrozado el piso, que suele ser lo más normal, o ha abandonado sin decir nada, y vuelven a las mismas y vuelven otra vez a alquilar y a hacer la misma operación. Ojo, mucha gente de esos morosos profesionales tienen un nivel de vida, digamos así, alto, o que tienen sus trabajos, o son medianos empresarios. Yo he tenido la experiencia en mi pequeño despacho de abogados, en la que nos hemos encontrado un pequeño empresario que va cogiendo bastantes cantidades de dinero, incluso que les ha trabajado a la administración, y que hoy te alquila aquí y mañana se va, por ejemplo, a Galicia y sigue con... Y va pegando el palo allá donde va. Y va pegando el palo allá donde va ganando con su trabajo, pero, por ejemplo, en los inmuebles que va ocupando, pues deja de pagar las rentas. ¿Qué pasa con ello? Pues que no podemos meter en el mismo saco a lo que es el moroso profesional de lo que es una persona que se ve en la morosidad no por gusto, sino por unas consecuencias que vienen de otros sitios y que le ha tocado vivir a él. Una última cuestión, Félix, lo que tanta gente habla hoy en día de la dación en pago, creo que se llama, es decir, ¿cómo es posible que uno, vale, pues te quitan tu vivienda, no la puedes pagar, pero ya está, ¿no? Y ¿cómo es que no acaba ahí la deuda, sino que además de quedarte sin vivienda tienes una deuda bastante considerable todavía con el banco? Fue curioso, hace unos meses salió en un montón de medios de comunicación una famosa sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, sí, en la que se establecía la dación en pago. ¿Tiene lógica la dación en pago? En cierto modo vendría a tener una cierta lógica, porque si tenemos que ver que la hipoteca, al fin y al cabo, como he dicho en otras preguntas, es un negocio jurídico, y en todo negocio todas las partes corren el riesgo, uno de no poder pagar y que le quiten la casa, y el otro de no poder recibir el dinero, en este caso sería el banco. Hay algún banco que ha empezado a lanzar algunos comunicados que en este momento creo que es... me suena que era el Banco Herrero, creo que era el Banco Herrero, no recuerdo. Sí, Bankinter, puede ser. Bankinter. Que ofrece ya eso, ¿no? La hipoteca con dación en pago. La hipoteca con dación en pago.
¿Crees que eso puede ser generalizado? Pero, bueno, lo de Bankinter tiene la picaresca también, digamos. Tiene letra así. Pequeña. Sí, la letra pequeña es que va haciendo un determinado estudio de la capacidad económica del sujeto que pide la hipoteca, así se concede la dación en pago o no. No es lo mismo correr el riesgo con una persona que tiene un cierto nivel o estabilidad económica que puede hacer frente a los pagos, y es muy raro el caso que llegue a esa situación, y diferente a hacerlo con una persona en la que se haga el estudio jurídico, tenga un empleo precario, no llegue a una cantidad salarial elevada y se vean en esta situación. ¿Creéis que es una solución esta? ¿Apostaríais por esta solución para muchos de los males, lo de la dación en pago? ¿O no? Sí, apostaría, pero con una revisión y teniendo en cuenta que viene recogido tanto en el Código Civil como en la ley hipotecaria. La ley hipotecaria viene también recogido, creo recordar que es en el artículo 140 de la ley hipotecaria, en donde viene recogido la dación en pago, y en 1521 del Código Civil. Habría que estudiar o establecer una serie de bases para poder conformar la dación en pago. De por sí me sería 100% seguro de que un banco, así como está hoy en día regulada la dación en pago, no aceptaría. Pues ante cualquier duda, los espectadores pueden ir a vosotros, ¿no? A la Asociación de Usuarios de Banca de Industrias Energéticas. Os pueden encontrar en Internet fácilmente, ¿no? Sí, nosotros estamos encantados de poder ayudar a cualquier persona formando parte de la asociación. Como digo, muchas veces si acudimos a despachos de abogados que no vienen vinculados con ningún tipo de asociación y demás, los precios por estos trámites judiciales suelen ser muy elevados. Entonces, una de las cuestiones que he planteado con los distintos socios que ya componen la asociación es que el precio viene consensuado dentro del tema de que hay que mantener la asociación y mantener todos los requisitos que son necesarios para que, al fin y al cabo, el socio esté a gusto. Félix García, presidente, decíamos, de la Asociación Civil Española de Usuarios de Banca e Industrias Energéticas. Hemos ocupado tanto tiempo con las hipotecas que no nos ha dado tiempo a hablar de las industrias energéticas, que también habría que decir, y mucho, eso de que, por ejemplo, te cobren el recibo ahora y más o menos te calculan lo que creen que ha sido, y luego, el lío que armaron ahora con los recibos de la luz, ¿no? Sí. Bueno, de eso podemos hablar en otra ocasión. Sí, en otra ocasión hablamos. Muchas gracias, Félix, por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Nos vamos a ir a hacer una pausa publicitaria y a la vuelta tenemos otros asuntos que contarles también en este Primera Plana de hoy. Pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes, segunda parte de nuestro Primera Plana. Les proponemos algo hoy muy curioso. ¿Se imaginan, por ejemplo, oír hablar al mítico John Wayne en asturiano, pero en asturiano de las cuencas, en asturiano cerrado además? Pues eso es lo que han conseguido ya en la última película, por ejemplo, en el caso de John Wayne, un grupo de profesionales del mundo del cine, un jovencísimo realizador asturiano que es Illán González, que hoy está con nosotros y que, por deferencia suya, al final de esta entrevista vamos a oír eso tan curioso, como decíamos, que es el escuchar a John Wayne hablar en asturiano. Ellos proponen que el cine tradicional, clásico en muchos casos, películas como La noche de los muertos vivientes, El tercer hombre o Los viajes de Gulliver o esta de McClinton, pueda estar doblado también al asturiano. Y lo cierto es que está teniendo bastante éxito. Está a la venta, son DVDs que se pueden comprar, de películas clásicas, como digo, dobladas al asturiano, y que se están vendiendo bastante bien, según nos decía el propio Illán, al que tenemos hoy con nosotros. Illán, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenos días.
Yo me quedo asombradísimo ver a John Wayne hablar en ese asturiano tan cerrado. Yo creo que vosotros ya estáis más acostumbrados, la película se ha visto ya ante el público, etcétera, y quizás estáis más acostumbrados y no os sorprende tanto, ¿no? Bueno, es como todo, cuando lo ves te acostumbras. La primera película a lo mejor había un poco de, pues sí, oye, mira, está en asturiano, que es una cosa muy curiosa y tal, pero ya después de la segunda o la tercera ya te olvidas, y ya esta última, vamos, como una película no cualquiera, no choca, no. Pero y cuando la proyectáis, la gente, aquí hemos hecho la prueba y hemos visto el trozo, el fragmento que luego veremos, lo hemos visto entre varios compañeros y nos reíamos todos bastante. Cuando lo proyectáis debe haber mucha carcajada también, ¿no? Mucha sonrisa de la gente porque choca, ¿no? Hombre, suele ser los primeros 5 minutos. A ver, esta película es una excepción porque es una comedia, entonces la gente se ríe con la comedia. Pero por ejemplo, El tercer hombre, bueno, al principio pues no se reía, pero era una risa curiosa, ¿no? De, oh, mira cómo habla Joseph Cotte, mira cómo habla Orson Welles. Pero a los 10 minutos se pasa, y el resto de la película está en silencio total. Bueno, ¿por qué esta iniciativa? ¿Cómo llega uno a decir, pues, películas clásicas hay que verlas en asturiano? ¿Por qué? Pues porque en cualquier comunidad autónoma tiene doblaje propio, y es un mercado que tiene audiencia. O sea, ya solo con la gente que habla en asturiano, con la gente que tiene curiosidad por el asturiano, con el índice de gente que, digamos, pide una televisión en asturiano, la pedía tal, ya daba que se hiciera doblaje. O sea, ya era una opción con muchas posibilidades. Y bueno, llegado el momento dijimos, vamos a hacerlo, y lo hicimos, y tuvimos éxito con el primer doblaje. Hicimos 2 más que funcionaron muy bien, sobre todo a nivel de venta, y nada, ya vamos con la cuarta y con la quinta ahora. El primero fue La noche de los muertos vivientes. Y a partir de ahí, ¿qué otros? Hicimos Los viajes de Gulliver y El tercer hombre seguidas, las hicimos a la vez. Ajá. Y fueron muy bien recibidas. Yo considero esas 2 películas como las que realmente empezaron, que es el doblaje en asturiano, sobre todo El tercer hombre, ¿no? Que dio mucho prestigio, porque era, coño, El tercer hombre, una película de 2 horas, un clásico del cine en asturiano, bien hecha, tuvo muy buenas críticas. Y porque además me imagino que a medida que se van haciendo películas se van puliendo y haciendo mejor. Claro. Por ejemplo, John McClintock va a hacer un doblaje al mismo nivel que cualquier doblaje en castellano. Sí, correcto. Incluso mejor que el que está disponible de esa película en los DVDs, en mi opinión. Ajá. No, desde luego, por lo que hemos podido ver, es un trabajo perfecto. ¿Esta de McClintock está ya a la venta o no? No, todavía no. Se estrenó la semana pasada. Hay que pulirlo un poco todavía, no es la copia final, pero bueno, en el último trimestre del año estará a la venta. Porque las anteriores, dices, sí se pusieron a la venta en un centro comercial de Oviedo, bueno, como es el Corte Inglés, vaya, o el Intercot. Y incluso, me decías, con bastante éxito, ¿no? Sí, ha habido que llevar más tiradas, ¿no? Se vendieron todas. Curioso. Y además, en todos sitios en los que está ahora mismo, en la página web, si la gente está interesada, puede entrar y ver dónde comprarla. En todos sitios ha vendido ya casi pues más de la mitad, sobre 2/3 de la tirada. Y por ejemplo, el caso de aquí de Oviedo, aquí se vendieron todas. En 2 semanas hubo que reponer. ¿Es una idea pionera? ¿Alguien lo había hecho ya, traducir películas al asturiano o no? Largometrajes no. Se había hecho Farudillán en este mismo canal, muy bien hecho el doblaje, por cierto, felicidades. Y eso fue el primero que se hizo. Estamos muy orgullosos de esa serie. Y tiene que estarlo. Y bueno, eso fue el primero que se hizo. Luego, en cuanto a cine, no se ha hecho nada en absoluto. No existe nada de doblaje. Solo existe algún documental, pero bueno, un documental no es una película, no se puede comparar. A nivel de actuación, de complejidad y de inversión, esto es lo primero que existe. Debe ser también complicado hacerlo en Asturias porque, claro, en Madrid hay 1000 actores de doblaje y 1000 estudios, en Barcelona idéntico, probablemente en Galicia, pero en Asturias no sé si hay escuela de doblaje, que yo sepa no, y estudios, bueno, habrá estudios de grabación, de sonido, pero no propiamente de doblaje, ¿no? No existe, es que en Asturias no existe el doblaje, o sea, es así de simple. Lo que hay son muchísimos actores por descubrir, ¿no? Entonces, la pena en Asturias es que hay mucha gente que ya marchó, es normal, y bueno, aquí tirado lo que hay, pero bueno, yo creo que estamos demostrando que hay gente muy válida para el doblaje, solo hay que ver la película, solo hay que ver esta película, y poco a poco estamos creando una industria de doblaje y actores de doblaje, que puede ser un sustento económico para mucha gente que no trabaja en lo que debería estar trabajando. Por cierto, les recuerdo que al final de esta entrevista vamos a despedir con un fragmento, precisamente, unos 4 o 5 minutos de esa película. Yo espero que les haga la misma gracia que nos ha hecho a nosotros viéndolo, les despierte una sonrisa también, ya digo, ver a John Wayne hablando en asturiano.
¿Cuál es el proceso, Jan, desde que se elige la película hasta que se adapta el texto, en fin, hasta que está doblada? ¿Cuál es el proceso que lleva el doblaje de una película al asturiano? Es complicado, la verdad. Es un proceso muy largo. Primero es elegir la película. Elegir la película. Elegir la película, o las películas, porque nosotros trabajamos por bloques. Somos trabajar de 2 en 2. ¿Qué influye, por ejemplo? Para Primero la calidad, por supuesto, el coste, si es difícil de trabajar con ella y tal, pero también la calidad de la película. Siempre elegimos lo mejor posible que haya en cuanto, pues, El tercer hombre, clásicos, esta película, dibujos animados también. Luego, pues, el proceso de traducir la película, la traducción es muy compleja, hay que mirar mucho la ortografía, hay que mirar muchas expresiones, hay que contentar a mucha gente, esto no es una cosa universal del asturiano. Luego eso hay que buscar a los actores, que es lo que decías tú, pues el tema del doblaje, y luego, por supuesto, el trabajo de in situ de hacer ese doblaje que lleva pues semanas. Más el trabajo en postproducción, que es también muy complejo. O sea, pueden ser tranquilamente 2 meses por película. Unos 2 meses en doblar una película. ¿Y cuánto cuesta? Podría ser la pregunta. ¿Por cuánto sale doblar una película al asturiano? Bueno, lo mínimo, y hablando solo del doblaje, solo la parte de doblar esa película, lo mínimo pueden ser 6.000 euros. ¿Precio mínimo? Precio mínimo. De la película más barata que se puede hacer. Y solo la parte de doblaje. Y eso que me han dicho que es un poco como Santiago Segura, que consigue engañar amiguetes para que pongan la voz y te echen una mano, ¿no? Hay que rellenar a veces, ¿no? Pues tienes por ejemplo, una película tienes un 5% de personajes que es una frase. Yeah. En esta película de McClintock hay 58 personajes. Claro. Con lo cual, pues, a lo mejor no hay 58 actores de doblaje. No, claro. A lo mejor hay, por ejemplo, pues unos 15 personajes o 20 personajes que son pues una frase, ¿no? Pues eso, pues, amigos, algún actor que pueda hacer 2 voces, lo típico. ¿Cómo se traduce al asturiano? ¿De la película doblada al castellano o del original en inglés? Del original en inglés. Uf. Por supuesto hay que escuchar el doblaje en castellano para comparar, pero nosotros primero, siempre traducimos la expresión original en inglés. ¿Y por qué? Por ser fiel a la película, por ser fiel a los diálogos. Porque a veces en el doblaje al castellano puede haber por ejemplo, variado, eso pasó en El tercer hombre y con esta película, ha pasado que la traducción en castellano se inventaban frases. Tú veías el original en inglés y decían una cosa y aquí decían otra cosa. Y es gracioso porque de hecho nuestro doblaje es fiel al original. Recuerdo que hay un momento en McClintock, que me parece que dice, en el doblaje en castellano decía, saca la pistola, y sacaba un rifle. O sea, para que veas, te quiero decir, pero bueno, ya que bueno. No, siempre trabajamos de original inglés, intentamos ser lo más fieles posibles al diálogo original. ¿Y saca el rifle en asturiano? ¿Cómo lo tradujiste? Igual. No, creo, me puedo equivocar, pero creo que da igual. Cuéntanos un poco también. Me has hablado ya de algunas de las cosas que habéis hecho, pero después de la cuarta viene la quinta. Hay una quinta película prevista, ¿no? Popeye. Y Les Mil ¿De dibujos noches. animados? O nueches, perdón. Es de dibujos animados, es una película, es como los viajes de Gulliver. Mismo formato, misma animación. Es una película, es una obra de película, que es pues Popeye yendo por 3 capítulos de Les Mil noches, que son Alibaba, Sinbad y luego Aladino. Muy recomendable para los niños. Y si eres fan de Popeye ya, bueno, ¿qué más te puedo decir, no? Y para que los escolares, para que los es fundamental, mira, una cosa básica de estos doblajes es que es una herramienta de estudio. Hay muchos profesores, muchísimos, que nos vienen y nos dicen, oye, mira, es que no tenemos material en las escuelas, no tenemos material para enseñar. Entonces nos gustaría tener esos doblajes pues para poder enseñaros a los alumnos en el colegio, para poder enseñaros a futuros profesores para que aprendan y bueno. Entonces la animación es una cosa fundamental, ¿no? Tenemos ya 2 películas con esta y que realmente una gran vida que tienen es a nivel de colegios. Y luego por supuesto el cine ya serio, El tercer hombre, McClintock ya es también pues digamos para gente más adulta, ¿no? Aparte de la faceta de entretenimiento pura y dura que tiene el ir al cine, el ver una película, el tener este DVD, se cumple una función también que es en definitiva que no se pierda, ¿no? La lengua, porque puedes ver cómo se practica, claro, cómo se pronuncia exactamente. Es que es una cosa básica de la lengua asturiana. Yo no entiendo cómo se tiene a veces en ciertos individuos esta mentalidad de, bueno, es una cosa secundaria y tal, no lo entiendo. No entiendo que se pueda perder, no entiendo que haya casos, ha pasado aquí en Asturias, de yacimientos, por ejemplo, históricos que se están perdiendo, se están deteriorando, no lo entiendo. No lo entiendo y yo creo que a largo plazo nos vamos a arrepentir como sociedad de ello.
Está claro. No sé qué os han dicho los puristas de la lengua, los que son defensores. ¿Qué os han dicho? ¿Alguna crítica, algún elogio? ¿Qué os A ver, la gente en general está encantada de que se hagan estos doblajes, sobre todo si les gusta el doblaje. En estos casos no hemos tenido ningún problema, sobre todo con el Tercer Hombre, que tuvo una aceptación muy grande. Tienes comentarios de, bueno, oye, pues en vez de esta expresión, yo hubiera usado una expresión más coloquial, por ejemplo. Lo dijo un académico. Luego vino otro académico y dijo, pues yo lo hubiera hecho aún más académico, ¿entiendes? ¿Qué quiero decir? O sea, es que no hay dos personas que se entiendan, porque a día de hoy lo único que había eran realmente literatura, libros. Una cosa muy sencilla, ¿no? Claro, ahora ven el doblaje. El doblaje tienes que encontrar un asturiano que sea unificador, que unifique pues el asturiano de aquí, el asturiano de allá y tal. No ha habido problemas, es decir, a la gente le ha gustado. Claro. A la gente, a todo el mundo le gusta ese doblaje, a todo el mundo le gusta. Que diga una frase en vez de otra, pues mira, no hay dos opiniones iguales, ¿no? Pero no se habla igual el asturiano en el occidente que en el oriente, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Y tiene que satisfacer a todo el mundo, ¿no? Claro, además, hablando de eso, ahora Popeye, decir que va a haber dos doblajes, en asturiano y en la fala, en gallego asturiano. ¿Y en gallego asturiano? Tú cuando compres esa película, cuando compres en DVD, tienes 2 pistas de audio en asturiano y gallego asturiano, aparte del inglés y del castellano. O sea, es una película completa. O sea, si no la compráis es porque no queréis, vamos. ¿Este Popeye entonces qué será, de Navia o de Piloña? O... Pues aún no lo sé porque aún no lo hemos hecho, pero bueno, ya veremos. Si es posible de los dos sitios, pues mira, oye. Oye, con la primera película, creo que fue con la primera película, te ganaste un artículo que se publicó en un interview, ¿puede ser? Sí, un artículo de 3 páginas. Además, a mí me hizo mucha ilusión porque, no sé, me parece que está en internet si alguien quiere verlo. Una página entera era en bable, era en asturiano. Era una página con fragmentos de la película, con pequeñas imágenes, me parece que eran 15 imágenes o por ahí, con un bocadillo en asturiano, como así de grande. Sí. Y luego abajo en pequeñito, pero muy pequeñito, en castellano la traducción. Yo estoy muy orgulloso porque que salga eso, una revista nacional, además interview con esa tirada que tiene, pues nunca había pasado, la verdad. Bueno, me hizo mucha ilusión, oye. Es una de esas revistas que todos, cuando la compramos en el periódico, decimos que la vemos por los reportajes. Hombre, en este caso a lo mejor después, ¿no? Sí, tal, pero bueno, en cualquier barbería está ahí. Bueno, yo quería preguntar también si hay alguna anécdota que destacarías tú del doblaje. Bueno, debe haber muchas, ¿no? Hombre, lo debéis pasar bien doblando, quiero decir, al asturiano. Hombre, es un trabajo duro, lleva mucho tiempo. Entonces, a veces lo pasas bien, pero tampoco estás riéndote. Pero bueno, hay anécdotas de, por ejemplo, muchos actores que son asturfarlantes, hablan asturiano, pero que les cuesta decir las frases, ¿no? ¿Se ha pasado? Pues una frase que tenga, por ejemplo, 2 o 3 X, ¿no? Sobre todo 2 X suele ser, les cuesta decirla, ¿no? Ves actores que han hablado asturiano toda la vida, pero que les cuesta decir esa frase y se traban y están diciéndolo, pero no son capaces. Hombre, eso te da risa porque te das cuenta que el asturiano realmente es una cosa, sobre todo actuar en asturiano, es una cosa compleja. Pero bueno, sí, ha habido anécdotas graciosas, ¿no? ¿Los actores hablan todos asturiano? Bueno, lo leen, si no. No, a ver, son asturfalantes como podemos ser tú y yo, te quiero decir. Eso es la gran mayoría. Luego sí, hay algunos que sí lo son, ¿no? Que son de pueblo y tal, han hablado así toda la vida. Pero en general no, pero vamos a ver, ya solo con leerlo, si tú eres de Asturias y has vivido en Asturias y trabajas en Asturias, hables o no hables, lo entiendes perfectamente. Correcto. Y ya solo con leerlo y leerlo un par de veces y ensayarlo, se hace sin problemas. Entonces, si estás en Asturias y eres actor y quieres actuar, el doblaje puede ser una cosa, vamos, fundamental. Yo así lo veo. Está claro. Hablabas antes de que una película de esta como mínimo, y incluso tirando de favores de amigos, etcétera, te puede costar 6.000 euros, decías. Como mínimo, sí. ¿Y eso quién lo paga? Uno mismo. Financiación privada. Todo financiación privada. Financiación privada. Bueno, esta última película sí se fue a subvención con ella. Tenemos una pequeña subvención, pero es muy pequeña. Es decir, la subvención entera no da para 1/3 de uno de los doblajes. Y es para 2 doblajes, ¿eh? Es una subvención para 2 doblajes. Una subvención para McClintock y para Popeye. Ajá. No da para hacer 1/3 de uno de los doblajes. En total, ¿eh? Hablo del doblaje entero. ¿Pero lo habéis intentado o qué? El conseguir una financiación pública de estas películas, ¿no? Hay un pequeño problema, al menos a día de hoy, es que tardan mucho. Son cosas que no son seguras, se tarda mucho en conseguirlas y te las dan a última hora. Pasa así, te las dan pues a lo mejor un mes antes, 2 meses antes, y es imposible un doblaje hacerlo con tan poco tiempo.
Estos doblajes están planificados desde hace ya pues, 4 o 5 meses, puede que 6. Y se ha acabado ahora. Te quiero decir, es una cosa... La cara y la cruz. Antes decíamos que tuvisteis un artículo muy elogioso en Interview. Hubo otro de La Razón, no tanto, ¿no? ¿O qué? ¿Qué pasa? Hace poco puede ser. Sí, algo... Sí, sí, es verdad. Criticaban sobre todo las subvenciones. Bueno, no, pero vamos a ver, eso fue un artículo que es... ¿Cuánto dinero gastan en Asturias Es que con este tema me pongo muy nervioso, ¿no? Vamos a ver, ese artículo decía... Era un artículo contra el asturiano. Es decir, el artículo decía... O contra que se gaste dinero para doblar al asturiano. Se ha gastado tanto dinero, poquísimo dinero, en el asturiano en general. Señores, miren qué mal está eso. Si usted lo dice, será verdad. Pues al final ponían... y además han gastado en subvención pública, han gastado en hacer el doblaje de McClintock y de Popeye. Primero, si hubiese visto el dinero que se hubiese gastado, hubiera dicho que, joder, qué miseria, perdón. En comparación con lo que quiero decir miseria para lo que es hacer el doblaje. Y además que no tiene... Es un argumento que no se sostiene por ningún lado. Pero bueno, hay gente así en todos lados. Te quiero decir, por ejemplo, cuando se hizo el primer doblaje, también había gente de Madrid que decía que, hostia, ¿y para qué doblan en asturiano las películas? Pues, ¿tú para qué crees? Para que haya trabajo, para que haya doblaje, porque a la gente le gusta, porque se está vendiendo, por muchos motivos. Pero esa gente siempre la va a haber. Lo bueno del doblaje es que cuando lleve ya un tiempo y se consolide, pues bueno, esas voces se callarán, pero bueno, es lo que hay. Bueno, sí es verdad que esto no tiene que ver, Asturias no tiene que ver con, por ejemplo, lo que ocurre en Cataluña, donde te imponen incluso el doblar las películas, han llegado incluso a un acuerdo con las multinacionales de Hollywood para doblar las películas al catalán. No, yo creo que no es lo que se pretende aquí, ni mucho menos, ¿no? A mí la imposición no me gusta. No me gusta ni la imposición ni el nacionalismo, ninguna de las dos. También es cierto que en ese caso en concreto es para favorecer, digamos, a los actores. Cataluña, Barcelona, digamos, es como una de las sedes del doblaje en general en todo el país. Y muchos actores de doblaje son de ahí. Es decir, si tú ves, por ejemplo, los DVDs que salen ahora, el doblaje en castellano y en catalán, muchos actores están en los dos doblajes, hacen el mismo papel en los dos doblajes. Yo no pienso imponer, ni creo que se imponga, ni estoy a favor de ello. Solo quiero que se haga. Aquí hay que hacer doblajes como en cualquier otra comunidad, como en Galicia, por ejemplo, y queremos que se haga, nada más. Y que no nos confundan con ninguna imposición, ni con ningún nacionalismo, ni nada. No, señores, no. Decías que se está preparando ya la quinta. ¿Cuándo estará esta de Popeye? Lo que queda de año. Lo que queda de año. El último tercio de año estará, pues, primero a la venta McClintock como mínimo, y luego además estará estrenada Popeye. ¿Proyectarla en algún cine es algo posible o eso es complicado? Hombre, proyectarla, digamos, como pase cultural gratuito, sí puede ser, como una proyección dentro de un acto, tal, pero bueno, tanto como cobrar por verla en el cine yo no lo haría. O sea, para eso está a la venta. Si la quieres, la compras. Aquí no forzamos a nadie a ver los productos. Me imagino, no, doy por seguro que el cine te gusta muchísimo, me imagino que es parte de tu vida. Me dedico a ello, como no me guste, vamos, Estás perdido. Estoy perdido. ¿Hay alguna película que sería complicadísimo doblar al asturiano o no? ¿O cualquier película puede adaptarse al asturiano, doblarle? En estos momentos, ahora que está empezando, es complicado una película muy seria, digamos, un gran drama, yo qué sé, o El Exorcista, ¿no? Con esas cosas. Claro, imagínate la niña del Exorcista. Claro, es que la gente debería con esa mentalidad de voy a reírme, ¿no? Claro. Entonces la gente no separaría un poco, digamos, la fantasía de la realidad, ¿no? Digamos, el drama, yo qué sé, Filadelfia, ¿no? Me estoy muriendo en asturiano. Claro. Pero dentro de un tiempo sí se podrá hacer, o sea, yo no creo que haya ningún problema en ese sentido. Quitando eso, ahora se puede hacer lo que queramos. ¿Una película porno se puede doblar al asturiano? Sí, vamos. Podría ser, ¿no? Sí, vamos. De hecho, yo si pudiera, Garganta Profunda, doblaría asturiano. Al asturiano. Además, que yo quiero que se vean las escuelas porque tiene un gran mensaje de fondo, ¿no? Mensaje patriótico. Pero bueno, sí, nada es imposible. De tiempo al tiempo, ya veremos. Bueno, estamos ante el nacimiento de yo creo que un buen yacimiento de cosas que se pueden hacer. Porque claro, imagínate si hay películas que se puede... Se puede hacer de todo. Por cierto, y a la hora de elegir la película, ¿hay que pagar los derechos de autor de la película o cómo funciona todo eso? Depende de la película y depende de quién tenga los derechos. No hay nada fijo ahí. Los hay que son ya populares, me imagino, que no tienen unos derechos de autor. Hay algunas que sí, sobre todo en el cine mudo. Antes hicimos cine mudo, ¿no? Al principio hicimos Nosferatu,
Caligari y todas esas películas. Ahí no, ahí por ejemplo la coges y ya está. Es lo único, la música, eso sí es importante. En el cine que hacemos nosotros depende. Alguna es dominio público, otra no sé qué, otra está ambivalente, otras cuestan más, otras cuestan menos. Claro. Depende de la película. Pero bueno, eso es una cuestión, yo miro más la calidad y que se pueda, por supuesto. Pero sí es verdad que a veces es muy complicado, ¿eh? Y además, no solo hacerlo, sino que intentar dar la mejor calidad posible en cuanto a imagen y sonido de las copias disponibles de la película. Claro, porque a veces son copias muy antiguas. Claro, por ejemplo, yo me acuerdo que Los Muertos Vivientes, encontrar una copia buena y que se pudiera usar fue muy difícil. Es una película muy gastada, amateur y bueno. Pero bueno, nosotros hacemos lo mejor posible. Y hacíais también cine mudo, claro, doblar una película muda pues es más complicado, ¿no? Hombre, es traducirlo, es coger el rótulo y cambiarlo por rótulo en asturiano, pero bueno. Hombre, si se pudiera doblar, oye, sería una cosa innovativa, ¿no? Vamos a doblar, yo qué sé, Nosferatu, ahora con diálogos. Me parece que hasta se hizo, por cierto. Y además se hizo en 3D, yo la he visto en 3D la película, ¿eh? Caray. No estaría mal en 3D, yo qué sé, John Wayne en 3D en asturiano. Si te pusieran ahora mismo la posibilidad de decir, bueno, elige qué película quieres doblar al asturiano, ¿lo tienes claro? Puedes elegir la que quieras. Hombre, la que yo quisiera, sí, pero que se debiera doblar no sé yo. ¿Por cuáles? No sé, hombre, a ver, yo por ejemplo... Que se pueda decir. Que se pueda decir, que ese es el problema. Bueno, ahora en serio, una película que me gustaría a mí, ya dije antes, pues fue El Exorcista, a mí me gusta mucho El Exorcista. Pero claro, esa película en asturiano, hijo... Debe ser complicadísimo eso. Pero es complicadísimo que quede bien, porque es una película muy difícil de doblar, es una película que... Además, que la gente no se ríe, a ver, sale la niña del Exorcista y ¿qué voz pones ahí, no? Es... Algún político a lo mejor, ¿no? Pongo una voz de algún político, seguro que a la gente le gusta más, pero bueno. Pero hay muchas películas. Yo, por ejemplo, tiraría mucho a cine infantil, ¿no? Cine para niños, películas estas de superhéroes, Batman, Superman. Yo creo que tendría más tirón y más aceptación ahora. En el futuro ya veremos. Y Jan González, un joven realizador asturiano que, ya ven, lo tiene, no obstante, clarísimo, a pesar de esa juventud, tiene muy claro lo que hay que hacer y cómo preservar de una forma más el asturiano. Está muy bien, pues sí, evidentemente, los libros en asturiano, pero en este país que lo de leer no nos gusta mucho. No, y que además hay que sacar ventas de esto, y esto como se está vendiendo, y estoy encantado. Aparte de que el cine, como toda herramienta audiovisual, comprende todo, comprende la vista, el sonido, todo, entra mucho mejor que un libro y a los niños les va a gustar. A los niños, por ejemplo, por cierto, te voy a decir que Gulliver, hay muchos niños a los que les ha gustado el doblaje. Me han dicho que, oye, que es que mi hija, por ejemplo, ve la película 2 veces al día porque le gustó y dice, un gigante en la sablera, un gigante en la sablera. Es muy importante, sobre todo, yo creo, para la educación de los niños de la lengua asturiana. Y ya, muchísimas gracias, hombre, por estar aquí en este programa una vez más. Muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, decirles que nos despedimos precisamente con otro de esos bloques antológicos que realizaron un buen día nuestros compañeros de La Gran Manzana y que salían a la calle a preguntar cualquier asunto de lo más rocambolesco posible y a recibir opiniones, desde luego, muy pintorescas. Con eso es con lo que nos despedimos, como es habitual en esta temporada, en nuestro Primera Plana de hoy. Gracias y muy buenas noches. ¿Qué pasa, Manuel? ¿Qué haces aquí? Grabamos. ¿Grabamos hoy? Sí. ¿Y qué tengo? No tengo nada preparado. Bueno, anda, vamos a ver qué sale en la playa de Gijón. 7 de cada 4 españoles no mantienen relaciones sexuales. ¿Qué opina usted? ¿Qué sé yo? Yo no sé, no tengo nada. ¿Qué está, en esos 7 o en esos 4? No, Es mentira. ¿Es mentira? Claro, joder. ¿Por qué? Porque si la mantiene, no la va a mantener. ¿Sabe hacer una rima con chipirones? como una rima, ¿qué es eso? Una rima. No me dices lo que es, no sé. Algo que rime, un pareado. Nada, no nos dice un pareado con chipirones. 7 de cada 3 españoles salen al muro de la playa de Gijón a tomar el sol. ¿Está usted entre esos 7, entre esos 4? Sí, es posible, sí. Es posible. Pues usted se levanta y viene al muro de Gijón. Pues sí, vengo siempre a pasear aquí. Viene a pasear, ¿es de Gijón usted? Sí, soy de Gijón. El otro dato que tenemos, confirmado, confirmado, es que 7 de cada 2 españoles mantienen una relación con otra pareja. Pues no lo sé, yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Usted? No, yo no.
Y el tercer dato que tenemos es que 100 de cada 8 personas ven la tele a las altas horas de la mañana. Pues también, posiblemente se vease la tele a altas horas de la mañana porque es siempre cuando echen las programaciones mejores, prácticamente. ¿Y a qué altura más o menos? A las 2:30 de la mañana. Pues mira, a las altas horas 2:30. Sí, sí, de las 2:30 para adelante Es la buena... es cuando se puede ver la televisión. ¿Usted qué ve a partir de la 1 de la noche? Bueno, a partir de la noche, pues muchas veces pues ves películas, otras veces ves documentales. ¿Y a las 2 de la mañana? A las 2 de la mañana, sí. Sí, documental. ¿Y el viernes de noche? Bueno, el viernes de noche... Canal Plus también echa muy buena programación a esa hora. Bueno, sí, pero yo el Plus no lo veo. Yo suelo mirar... Aunque esté codificado, ¿no? No, porque no. hay un dato también que dice que más de... O sea, de cada... ¿Cómo era el dato? Los números ahora mismo que sí, que 8 de cada 3 personas ven el Plus codificado los viernes de noche. Bueno, posiblemente. Yo desde luego no, porque tampoco no tengo... Interés No. en verlo codificado. No tengo Ya tengo lo interés. ves, ya No, lo ya, ya me sobran cadenas con las que tengo. Y sobre todo también de eso, de madrugada. A usted lo que le interesa es de madrugada, la programación que hay de madrugada, No, que es no. lo que pone No, es en que- continuidad nuestro compañero. Oye, no es que me interese, es Son unos que... vídeos guapos. Es que no, culturales. es que esa hora es cuando suelen echar las mejores cosas. Entonces, si quieres ver algo, tienes que verla de noche, si no, poco ves. Pero dicen que los españoles, dice que cada 4 españoles toman botellas de sidra también, cuando no están viendo la tele. Puede ser, no sé los españoles lo que beben, yo sé lo que bebo yo. Y bebe sidra. Sí, sidra y... Bueno, ¿Y depende. cuándo empieza a cantar la primera canción? ¿A Ah, partir bueno. de qué botella? No, eso ya depende, eso ya cambia mucho. Con la primera, punto. ¿A la primera ya canta? Claro. Ya canta la primera canción, el primer cantarín. Bueno. ¿Y qué nos canta de primera canción? Él canta más que la rana. ¿Y qué canción puede cantar la primera? Él, borracho me acosté anoche y borracho me levanté. ¿Sí? Sí. ¿Cómo es esa canción? ¿Qué cagaste él? 7 de cada 4 personas pasean pantalón corto antes del verano. Y tenemos aquí a la única persona que nos confirma la regla. Ay, ¿por qué no? No tiene frío. Que vaya, todas las mañanas hago footing aquí 7 kilómetros, así. Ah, ¿no es de aquí, de Gijón? No, ¿De dónde es? de París. De París. Sí. ¡Oh, la, la! Otra persona que tenemos por aquí paseando. Hola. No, que ya no la tenemos porque le rompemos el ritmo. Es que 7 de cada 4 personas se le rompe el ritmo a un reportero tonto. Que ahora pasan en bici. Y al otro lado te va a ver Sonia y Alex. Entonces le dices adiós, que despedimos el programa. Vale. Le dices tú adiós, Cristina. Adiós, Sonia, Alex. Adiós, que despedimos el programa. Vale. Venga, cuando quieras. Adiós, Sonia, Alex, que despedimos el programa. Así que nada, adiós. Ya saben que, como acaban de ver, les rescatamos de nuestra programación emitida muchos años atrás algunas de las secciones más curiosas, más interesantes, más significativas, pero no es eso lo único que les habíamos prometido hoy. Hemos estado hablando en esta segunda parte de nuestra primera plana de esa película grabada, doblada íntegramente al asturiano. Si quieren ver cómo habla John Wayne en asturiano, solo tienen que seguir con nosotros unos minutos más. Precisamente con eso nos vamos a despedir, con un fragmento de esa película McClinton que se ha doblado, grabado al asturiano. Con ella nos despedimos. Hasta la semana que viene. Sí, jefe. Si dices que fai un bon día, pégote un tiro. Marcha de aquí, bicho. Bon día. ¡Buen día! Carlos, ¿qué faes ahí arriba? Cargar el sombrero, señor McClintock. Los míos hermanos ya tienen todos uno. Val, dallos la salida.
Quita. Non me vas deixar conducir. Prometísteme que lo padríes. Non. Catherine. George Washington McClintock. Pensé que querrías. La primera fianza. Pero, ¿qué soy yo para estropiarte los planes? ¿No te notes un poco fata? En jamás me noto fata. Eso oye porque no tiene sentido del humor. ¿Por qué no podemos sentarnos en el comedor del hotel y falar de lo que quieras falar? ¿O por qué no podemos facelo en casa? ¿Y que todo el mundo sepa que nos vemos? Ya lo saben todos. ¿Qué más da? Estamos casados. Eso lleda que me encantaría camudar. Ya sabes la respuesta, Katie. No me mandaste llamar por eso. Déxate de bobaes. Vaya. Y el tipo de afirmación que siempre me prestó de ti. Abramos el discutinio. Muy bien. La nuesa fía viene a casa en unos días. Mejor dicho, viene aquí. Nada más por una rulla me casa a este espantible pueblucho. La nuesa fía. Tan lluendio oye decir el sonome, llámase... ¡Rebeca! Odio ese nome. Ya igual. Viene a casa. Y esperaba que la dejares vivir conmigo. Parte del tiempo una capital, parte en Nueva York y, como non, en Newport mientras la temporada de sociedad. Estás perdiendo el tiempo, Katie. Si queda aquí, va a facerse tan cruda y vulgar como toda esa gente. Y si va contigo, fadrase una enchipada y una pretenciosa. Oh. No la voy a dejar, Katie. Odiote. ¿Cómo te odio? La mitad de las gentes son mujeres. ¿Por qué tienes que ser tú la que me preste? Y es un animal. Estoy de acuerdo. Vi la tos semella en el diario, en el baile del gobernador. Bailando col gobernador. Él ye un caballero. Duldolo. Antes de ser un caballero, hay que ser un home. Él desconoz ambes coses. Oh, hola, Carlos. Ve a ayudar al cochero con mi equipaje. No puedo confiar en nadie más desta casa para facer da que bien. ¿Equipaje? Echa ahí un gabito, rizos. Sí, jefe. Señora McClintock. ¿Estás mudándote aquí? Sí, pero nada camudosa cante el mío lugar de residencia. Estoy dispuesta a aguantar a los chabaces primero que a renunciar a la compañía de la miofía. Y demostraré lo mudándome aquí. Señor McClintock, como ya el mío primer día, escúlpame si... Alantre. Catherine, este ye Deb Warren. Sunióse güey al rancho. Encantado, señora. Gracias. Qué refrescante. ¿Un mozo educado aquí? ¿Dónde salió? Y un granxero. ¿Un granxero? Pero por amor de Dios, Kay, bienvenida a casa. ¿Qué demonios fais vestido de esa guisa? Y deja de llamarme Kate. Y el mi uniforme, soy el mayordomo. Perdóname, Catherine, escapóseme Kay por la domina en que recuerdo que ya eres buena xente. Vas, quédate ahí como un espantachu, mientras el servicio falta a la tu esposa. Ye un ignorante. Nun sabe que nun se puede decir la verdad, y nun puedo evitar paecer un espantachu. Empecé a paecelo en cuanto tú ganaste importancia social. Señora McClintock, ¿dónde de son esos coses? Llévales al mío cuarto. Sí. Pero ponles cosas del señor McClintock na otra habitación. Lo detrás de las escaleras sería la mejor para que nun espierte a todo el mundo al llegar a casa. Quítalos. Justo antes de amanecer. Sí, señora.
Esculpen, ¿e quitan los ospuros, señor McClintock? Soy la señora McClintock. Kay, quiero decir Catherine. Y la cocinera. Y la mujer que guisa para nosotros. Señora Warren, señora McClintock. ¿Cómo está? Encantada de conocerla, señora McClintock. Igualmente. Entrego mesmo a traballar e supongo que llegué a la conclusión de que esta era la casa dun home soltero. Hielo y nun lo lle. Voy a explicarlo para que quede claro, señora Wallace. Y la señora Warren. Señora Warren. Cuanta ya que lle la casa dun home soltero. Y volverá selo en cuanto yo me vaya. ¿Qué va a ser en cuanto yo griguarles cosas para llevar a la miofía al este conmigo? Verá, va a venir a casa de la escuela en unos días. Después dirémonos y usted podrá volver a portarse como considere apropiado en una casa de soltero. ¿Qué? ¡Zarra el pico! Hasta entonces yo soy la señora de la casa y yo daré les órdenes. Oíste, no vas a decir nada, jefe. Non. Agua y té y tostaes. GW, en cuanto guarde les míos coses, quiero falar contigo de Rebeca. Sí, señora McClintock. Como usted diga, señora McClintock. Como no, señora McClintock. Les tostáis doraes. Y en sin mantequilla. Sí, señora. Un momento, jefe. ¿Au crees que vas? Acabo de recordar que tengo Pero una dicho cita. que quería falar contigo. Ya lo oí.